¿Qué tal, Eduardo? Espero te encuentres muy bien. Antes de empezar, quiero agradecerte por la donación que has dado al canal. En estos momentos estoy usando la webcam Logitech. Realmente es una webcam muy buena. Hay una gran diferencia con respecto a la cámara anterior. Y bueno, te quiero agradecer. Eh, este es una clase que eh, tengo pendiente contigo y he buscado información del libro de José Raúl Capablanca. Capablanca, el tercer campeón mundial. Él, si no me equivoco, fue como un mes antes de su muerte, en donde lo invitaron a una entrevista de radio y él quiso dar lecciones básicas sobre los finales. Así que esta clase va a tratar sobre ello, lo que dijo Capablanca en aquel entonces y que por cierto se creó un libro. Ese libro se llama Fundamentos del Ajedrez, aunque él también tiene otro libro más. No recuerdo cuál es el nombre. Bueno, Capablanca decía que existe cosas que uno tiene que saber en los finales, que son cosas elementales. Por ejemplo, en esta posición, él dice que este final es muy sencillo, que aunque a simple vista pareciera que las negras tienen ventaja porque tienen el rey más activo, resulta que no es así, porque aquí las blancas tienen una jugada que pone en duda la actividad de las piezas negras. Y esa jugada es B4. Fíjate, con la jugada B4, Capablanca anuncia uno de sus principios, y eso es lo que voy a escribir aquí al lado para que quede grabado. Ese principio se llama un peón que detiene a dos. Puede parecer algo muy básico esto que se está comentando. Ya, espera un momento, quiero que esto esté dentro del video. Puede parecer muy básico esto, pero esto que acabo de comentar, un peón que detiene a dos, se puede también traducir como una fuerza que detiene a una fuerza mayor, o sea, un solo peón que detiene a dos peones. Y esto es importante en los finales, porque si un peón detiene a dos, eso significa que a la final la batalla será 2 contra 1. Y las negras pues van a sufrir. Solamente Capablanca con esta posición dicta este primer principio. Si aquí las negras realizan la jugada rey E5, la mejor jugada de las blancas es G3, evitando que el rey entre a la casilla F4 e invada. Ahora, hay que también decir lo siguiente, porque si bien es cierto, este peón detiene a ambos, tal vez aquí las negras pudieran pensar, bueno, en ese caso yo prefiero, o las negras pensarán irse a B6, tratar de avanzar este peón para luego las negras tener un peón pasado, y mientras el rey tiene que estar pendiente de ese peón, este rey va a buscar estos dos peones. Las cosas no son tan simples o tan sencillas así como parecen, porque si aquí las negras realizan rey C6, entonces ahora Capablanca aquí enuncia otro principio o otra idea que hay en el final, y es ahora aprovecharnos de la mayoría de peones que hay en el flanco de rey. Entonces la pregunta es, ¿qué peones avanzar? Y Capablanca dice con autoridad, hay que avanzar este peón. O sea, hay que avanzar siempre el peón que no tiene peón al frente. Esto es importante. Antes de continuar, déjame escribirlo aquí, porque ese es otro de los enunciados que Capablanca concluye. Hay que
avanzar siempre el peón que no tiene peón al frente. Y vamos a poner esto aquí para que se vea. Fíjate, si en esta posición las blancas no hacen G4, sino que quieren aprovecharse de la mayoría de peones, pero en vez de hacer G4 realizan H4, pues esta jugada sí es un grave error, porque las negras pueden aplicar el primer principio de una fuerza que detiene a dos peones y se complica la situación. Aunque de igual forma las blancas tienen ventaja, pero no hay que cometer este tipo de imprecisión de realizar H4, sino, como dice Capablanca, hay que avanzar el peón que no tiene peón al frente. ¿Por qué se hace de esta manera? ¿Por qué se realiza G4? Porque las blancas van a tratar de avanzar luego el otro peón, luego van a avanzar este peón, luego este y finalmente crean un peón pasado. Nota que si las blancas tienen éxito en colocar los dos peones en línea, la siguiente jugada de las blancas tiene que ser esta. No hay que avanzar este otro peón porque nuevamente las negras pudieran frenarlo, ¿no? Un peón que detiene a dos. Aunque claro, este rey está muy lejos, pero no hay que brindarle al rival ese tipo de opciones. Entonces solamente con esta posición Capablanca enuncia dos principios importantes en los finales de peones. Pasemos ahora, ya que esto se ha puesto extraño. Ok, pasemos ahora a la siguiente posición. Fíjate, esta posición es similar a la que hemos visto. Juegan las blancas. Ya habiendo enunciado estas dos ideas de Capablanca, ¿qué deberían de jugar las blancas? Pues estoy seguro que tú harías de inmediato A4 porque estamos aplicando el mismo principio, un peón que detiene a dos peones. Y una vez que estos dos peones están detenidos, ahora sí comienza la batalla de reyes. Y sabemos que en un final de reyes es importante tener la oposición. Así que vamos a hablar de la oposición porque es un tema importantísimo, sobre todo en los finales de peones. Fíjate, esta posición es totalmente igualada. No importa quién venga a jugar, la posición es de tablas. Por ejemplo, si vienen las blancas y realizan rey de 4, las negras van a impedir que el rey invada. Si las blancas hacen esta jugada, las negras se colocan siempre al frente, ¿no? A una casilla de distancia y no hay nada que hacer. No hay aquí manera de que las blancas ganen este final. Más bien, las blancas deben de jugar con sumo cuidado. Esta sería, por ejemplo, una jugada errónea, perdedora, porque aquí las negras se colocarían al frente, ganando la oposición, y ahora sí, esta posición la ganan las negras, porque una vez que el rey venga a proteger, el rey negro invade. Esta posición sería ganadora para las negras. Entonces, si aquí vinieran las negras de primero, probablemente colocarían el rey a esta casilla y las blancas colocarían el rey al frente, a una casilla de distancia, y mantienen la oposición, mantienen estas tres casillas críticas bajo control, y por eso ninguno de los reyes hará progreso. Pasemos entonces a una posición donde sí tiene sus cositas, pero hay mucha información que contiene esta posición. Ok, veamos. En esta posición juegan las blancas, ¿no? Un final de peones, pero tiene sus detalles esta posición. Si tú fueras las blancas, probablemente harías rey E2, ¿no? La mejor jugada para
tratar de activar el rey, y las negras probablemente hagan lo mismo. Rey E7, rey E3, rey E6 y rey E4. O sea, nuevamente existe una oposición aquí, y quien ha ganado la oposición son las blancas, porque son las negras las que tienen que irse a un lado del tablero. Y claro, si el rey se va a esta casilla, aunque el rey puede invadir, también debemos darnos cuenta de que el rey puede mantener la oposición nuevamente y después invadir. Eso va a depender de cómo estén ubicados los peones, ¿sí? Pero hay algo importante que Capablanca también anuncia en estos tipos de finales de peones, y lo voy a escribir. Él dice: cuando los reyes están de frente, tal como en este caso, y el número de casillas intermedias es impar, tiene la oposición el que no juega. Veamos qué está sucediendo. Cuando los reyes están de frente, como en este caso, y el número de casillas intermedias es impar, en este caso hay una sola casilla, tiene la oposición el bando que no juega. En esta posición las blancas no juegan, vienen las negras. Las negras van a tener que mover, y al mover está cediendo una casilla. O mueve para este lado, cede esta otra casilla. Ahora, aquí solamente hay una casilla de distancia. 1 pues es un número impar. Si nosotros volvemos a la posición inicial, nota que aquí vienen las blancas. Cuando hacen rey E2, vamos a contar cuántas casillas intermedias hay entre los dos reyes. Hay 5 casillas. 5 es un número impar. Eso significa que en esta posición las blancas tienen la oposición, porque son las negras las que deben de mover. Es importante este concepto de oposición a distancia, porque de esta manera vamos a saber si nos conviene el final o no. En este caso, sí. Por ejemplo, si aquí las negras juegan rey D7, ¿qué deberían hacer las blancas? Pues avanzar y al mismo tiempo mantener la oposición. O sea, deberían colocarse en D3, porque se colocan al frente y fíjate que hay 3 casillas de distancia, o sea, casillas impares, sí, casillas intermedias impares. Cuando le toque a las negras jugar, ahora aquí nos colocamos de frente y obtenemos nuevamente la oposición. Y fíjate que ahora sí ya centrémonos mucho más en este caso particular, porque si aquí las negras, por ejemplo, hacen rey F6, uno al principio pudiera pensar, bueno, vamos a invadir, vamos a capturar este peón y luego promocionamos. Pero resulta que también las negras van a hacer esa misma carrera. O sea, si el rey va a ir a la casilla D5, las negras van a ir por esta casilla, capturarán el peón y luego avanzarán su peón. Entonces, la pregunta es, ¿conviene de una vez esta carrera? ¿Conviene de una vez que las negras jueguen de inmediato rey D5? Y para ello hay una manera de calcular. Yo no recomiendo que pienses de la siguiente forma: si yo muevo el rey aquí, las negras hacen esto, si las blancas hacen esto, las negras hacen esto, capturo, porque esa manera de pensar, aunque puede funcionar, no es la más recomendable, sobre todo si queda poco tiempo. Fíjate, en esta posición vienen las blancas. Vamos a contar de una vez cuánto tiempo nos llevaría a promocionar este peón. Fíjate, si vinieran las blancas les tomaría una jugada, 2 jugadas, 3 jugadas. Como el rey estorba el camino del peón, el rey tiene que volver a mover.
vamos a suponer que el rey retroceda a esta casilla. Ya van 4 jugadas. Ahora viene 5, 6, 7, 8 jugadas les toma a las blancas para promocionar una dama. Ahora, ¿cuántas jugadas les toma a las negras promocionar su peón? Como este rey se va a ir por este camino, eso va a permitir que el rey negro invada por este punto. Así que vamos a ver cuánto tiempo le toma a las negras promocionar ese peón. Contemos. 1, 2, 3. El rey capturó el peón, pero ahora él está estorbando, tiene que quitarse. 4. Y finalmente 5, 6, 7, 8. O sea que a ambos reyes les toma la misma cantidad de tiempo promocionar una dama. Eso significa que no conviene... perdón, aquí... Déjame avanzar la posición a donde estábamos. Aquí, cuando el rey viene para acá, no le conviene a las blancas hacer esta jugada porque ambos peones promocionan al mismo tiempo. Por lo que, aunque las blancas disponen de esta jugada de invasión, es preferible en este caso en particular seguir manteniendo la oposición con rey F4. Porque ahora hay una gran diferencia. Este rey tiene que mover. Si el rey se va a la casilla E6, eso significa que las blancas van a tener acceso a este peón. Y las negras van a tener ahora que buscar este otro peón. Y nuevamente comienza la carrera de quién promociona primero. Y si aplicamos el mismo principio, vamos a suponer por un momento, bueno, en esta posición vienen las negras. Vamos a suponer que las negras juegan rey E6. Nuevamente vamos a contar a ver quién llega primero en la promoción. ¿Llegará de primero este peón o llegará de primero este peón? O llegarán al mismo tiempo. Así que contamos. A ver las blancas. 1, 2. El rey se tiene que quitar. 3. Y se avanza el peón. 4, 5, 6. 7 jugadas les toma a las blancas promocionar el peón H. 7. ¿Cuántas jugadas les tomaría a las negras promocionar su peón? Contemos. 1, 2, 3, 4. Cuento este camino porque una vez que el rey venga a esta casilla, las negras tendrán acceso a esta casilla. Así que 1, 2, 3, 4. Quitamos al rey. 5, 6, 7, 8, 9 jugadas. Si a las blancas les toma 7 jugadas y a las negras les toman 9 jugadas, significa que las blancas ganan esta posición. Por ese motivo, ahora sí le conviene a las blancas la carrera. Es decir, vamos a concluir que la jugada rey F6 de las negras no funciona. Pero es que tampoco funciona la jugada rey G6. Porque en este caso, ahora sí las blancas, como ya ganaron la posición, van a invadir. Y este rey poco a poco lo vamos a ir empujando. Fíjate que si aquí las negras hacen, no lo sé, tanto a esta jugada como a esta jugada, se invaden esta casilla. Y si viene rey F7, pues se hace esta jugada y este peón se va a perder. Así que realmente aquí las negras están perdidas. Porque una vez que se capture este peón, el rey negro va a estar pendiente de capturar a este peón. Y mientras eso ocurre, o sea, mientras el rey va por este peón, este rey blanco irá por este otro peón y ganará la partida. Así que es importante el concepto de oposición y es importante también, Eduardo, esto que te estoy enseñando de cómo realmente pensar en un final. Eso de estar pensando si yo juego aquí, el rival hace esta, yo hago él hace esa, eso toma mucho tiempo, consume muchas energías e incluso te puedes equivocar. Mientras que si cuentas de una vez es más rápido y más efectivo. Entonces, el principio de capa blanca es muy importante y eso lo conocen muchos jugadores en los finales de peones. Cuando los reyes están
de frente y existe un número de casillas impares, tiene la oposición el bando que no juega. Y gracias a este concepto de oposición ocurren milagros en el tablero. Vamos a ver, por ejemplo, esta última posición en donde las blancas parecen estar en una situación difícil, ¿no? Incómoda, porque tienen un peón de menos. Este rey ya ha invadido y estos dos peones negros están allí firmes. Juegan las blancas. ¿Qué deberían de jugar? Entonces, ahora que conocemos el concepto de oposición, podemos pensar en una manera de salvar esta partida. Y si te fijas bien, uno pudiera pensar aquí como jugada candidata rey G3, pero lamentablemente esta jugada falla, porque en ese caso las negras harán esta jugada y luego de rey G4, rey F2 y a rey por peón y este peón de las negras decide. Es inevitable para las blancas que este peón corone. Así que parece estar perdida la posición de las blancas, pero gracias al concepto de oposición, las blancas milagrosamente salvan esta posición. Y la solución es la brillante jugada rey H1. Y tú te puedes estar preguntando, wow, ¿cómo es eso posible? Pues mira la distancia que hay entre los dos reyes. Son 3 casillas, es un número impar y quien le toca jugar son a las negras. Es decir, que si las negras aquí juegan rey E2, las blancas jugarán rey G2 y mantienen la oposición. Si vienen con rey E3, las blancas jugarán rey G3. Ahora mira lo interesante. ¿Qué sucede si las negras aquí realizan la jugada rey D3? ¿Qué deberían hacer las blancas? ¿Deberían ir por este peón o deberían mantener la oposición? La mejor jugada es mantener la oposición. ¿Y cómo se mantiene la oposición? Manteniendo casillas impares de distancia y también teniendo los dos reyes de frente. Así que eso se logra con la jugada rey H3. Buena jugada porque así mantiene la oposición a distancia y salva la partida. No, voy a retroceder porque supongamos que las blancas hacen rey G4. Pues terrible porque las negras harán rey E3 y se transpone a lo que ya hemos visto, que las blancas van a perder. Así que voy a retroceder porque justo aquí las blancas deberían de realizar es rey H3. Si las negras hacen rey D2, nuevamente uno puede pensar, oye, ¿será que debo de realizar rey G4? Y la respuesta es no, porque se transpone a lo que hemos visto. Hay que seguir manteniendo la oposición a distancia, ¿no? Casillas impares. Eso es lo relevante y esa es la lección que nos está dando Capablanca. Si aquí las blancas están como que dudando a ver de cómo confundir a las blancas y se alejan de la posición, pues en este caso ahora sí creo que las blancas pueden intentar buscar este peón, pero vamos a ver si se puede. Porque si se realiza rey G3 y las negras hacen rey D3, ¿deberíamos buscar el peón? No, ¿verdad? Deberíamos mantener la oposición a distancia. Jugamos rey H3. Cada vez que el rey quiera acercarse, nosotros mantenemos una oposición a distancia. Y es así como las blancas milagrosamente salvan este final. Si juegan rey D2, mantenemos oposición. Si juegan rey D1, oposición. Si se alejan, ¿a dónde deberíamos colocar el rey? Según estos conceptos que estamos viendo. Si nosotros debemos de tener un número de casillas impares para mantener la oposición, entonces el rey tiene que ir obligatoriamente a G2. Cualquier otra casilla corre el riesgo de perder la partida. Por eso que solamente siguiendo los principios de Capablanca, este principio de oposición, vas a salvar muchas partidas.
Si aquí el rey viene a esta casilla, tú tienes que ir a ¿qué casilla? Esta, para mantener la oposición. Si el rey va a la casilla D2, ¿a dónde debería ir el rey? A la casilla H2 para seguir manteniendo la oposición y tablas la partida. Así que bueno, Eduardo, espero te haya gustado entonces esta clase que nos dejó como legado el gran maestro cubano José Raúl Capablanca y Graupera. Ese es el nombre completo de ese genio cubano, niño prodigio y un jugador de finales pues extraordinario. Así que Eduardo, pues que tengas un excelente inicio de año y nos estamos viendo próximamente en futuros videos del canal Ajedrez de Élite. Y bueno, vamos a ver si reanudamos las clases porque yo todavía sigo redactando la tesis y ando allí, espero terminar pronto con eso. Nos vemos, Eduardo, cuídate mucho, saludos.